a qué nivel puedes llegar, ¿no? O sea, es decir, a qué nivel puedes llegar para exigir justicia. En el actual marco, por ejemplo, nosotros podemos tener nombre y apellido de quienes son los responsables de la subsidiaria de Pluspetrol AK trabajando en los lotes de arriba, que es Pluspetrol Norte, pero en el momento que tú nos saltas a Islas Caimán, la cara y el nombre de los accionistas es imposible de identificar, ¿no? En el caso de Holanda, la misma realidad de la empresa es un buzón, es un apartado de correos lo que tienen en la zona, o sea, ni siquiera también tienes ni siquiera una oficina a la que poder ir a poner cara, ¿no?, a la gente que está allí. Entonces, efectivamente, es evasión de impuestos o de alguna forma flexibilidad en el pago de impuestos, mejoras en la protección de sus inversiones, pero además una impunidad para las víctimas, o sea, es decir, responde a una lógica de impunidad a esta estructura en la que tú ya no puedes acceder a justicia porque no sabes quién es a quién te estás enfrentando, ¿no? En el caso de Perú, claro, te puedes enfrentar a su subsidiaria, que tiene un capital mínimo, que no podría, por ejemplo, hacer frente a la necesidad económica que tendría el lote para poder ser remediado, y por tanto, a partir de ahí, si eso no te va a suponer una solución, ¿hacia dónde vas, ¿no? Y en este caso, digamos que países como Holanda tienen, o Países Bajos en este caso, tienen muchísima responsabilidad, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, hemos tratado de conseguir es que garanticen acceso a justicia en su jurisdicción, ¿no?, que es uno de los principales problemas, porque la misma realidad de funcionamiento de esta empresa en Holanda supone que el mismo marco normativo holandés te impida llegar a ese espacio para acceder a justicia. Pues porque no tiene actividad real dentro de la jurisdicción holandesa, porque digamos que es una actividad mínima donde las decisiones normalmente se están tomando en Islas Caimán, posiblemente en Argentina también, y entonces ahí hay como un vacío donde las víctimas siguen sintiéndose completamente fuera, sin ningún tipo de respaldo, ¿no? De hecho, con unos compañeros de Europa se estuvo trabajando para que las federaciones hicieran un informe alternativo al examen periódico del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Holanda, donde se les planteó que podían responder respecto al caso de las víctimas en Perú por la acción de una empresa que estaba inscrita en su territorio, y la respuesta, en este caso del Estado holandés, fue que ellos garantizaban acceso a justicia, pero cuando uno se va a materializar eso, que además no es una decisión política, es una decisión, en todo caso, del Poder Judicial, ¿no?, porque un representante del Estado no puede hacer una garantía de ese tipo. Entonces, digamos que los Estados tratan de difuminar su responsabilidad en estos espacios, aprovechan de unos marcos normativos que no están adaptados a la realidad actual para realmente poder hacer frente a estas violaciones, y las víctimas se encuentran indefensas, ¿no?, después de sufrir unos impactos gravísimos a su vida y a su territorio, y siguen sin encontrar ni nada que les garantice que los sitios contaminados se vayan a remediar a día de hoy, porque no se ha hecho ninguna remediación ambiental en el lote, ni nada que les garantice el acceder a justicia para garantizar eso, ¿no?, de alguna forma. Lo que nos estás diciendo es que si hubiera problemas en las inversiones de Pluspetrol Norte o Pluspetrol, la de Camisea, en el Perú, ¿ellos podrían llevar el caso a Holanda? ¿Quiénes? Es decir, no, ellos como sociedad matriz sí tendría posibilidad de hacer uso de esa protección que tienen de estos tratados de sus inversiones para llevar a Perú a... No sería en Holanda, posiblemente se enviaría un proceso de arbitraje, o no sé exactamente en qué foro está establecido. Tendrían un foro especial que llevarían al país a resolver esta controversia, me imagino un arbitraje, un tribunal internacional. Pero sí, esa protección que ofrecen a la matriz de Pluspetrol, esta sociedad buzón que mencionas, no sería posible a las víctimas de contaminación de comunidades nativas, salvo que cumplan una serie de requisitos formales que en la práctica son imposibles. No, porque son tratados que protegen la inversión, ¿no? Están planteados desde tú inviertes, necesitas unas garantías para que tu inversión sea segura, y en el momento en que las condiciones que a ti te han dado para que esa inversión sea segura se modifican, tú tienes derecho a exigir que... Lo que estoy tratando de entender es que al parecer hay mayores garantías para la inversión. Muchas más. Y no hay unas garantías efectivas hacia los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por actividades petroleras. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, básicamente sí. De hecho, sin duda alguna, hay mucha más protección para la inversión de Pluspetrol que para las víctimas de sus impactos en la actualidad. Y eso es grave porque me parece que Países Bajos se caracteriza por tener
a sus ciudadanos con altos estándares de derechos sociales, económicos y ambientales, ¿no? Para su población, posiblemente, en su territorio, pero para la población de terceros países afectada por empresas que están inscritas en su jurisdicción, hasta ahora no está respondiendo de una manera contundente, ¿no? Ni además de estar regulando el accionar de esas empresas, ni limitando de alguna o responsabilizándolas en el marco del territorio. Y yo quería, por un instante, despegarnos de la responsabilidad legal, esto que siempre todo el mundo presta atención, y irnos a un plano ético, ambiental, ¿no? O la ética con el otro, ¿no? Si realmente es justo y ético que un país pueda beneficiarse los tributos de una sociedad matriz que vienen de una actividad industrial que contamina y que afecta derechos fundamentales y que no remedie el ambiente que daña. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Te parece un esquema justo? No, bueno, eso desde hace mucho tiempo yo creo que es evidente, más por ejemplo en la región latinoamericana, yo creo, y africana, que se puede ver con contundencia cómo se ha privilegiado mucho más los derechos de las empresas que los derechos de la ciudadanía, ¿no? Esta especie de necesidad de inversión que ha pasado por encima de todo el marco de derechos humanos y que se sigue justificando, ¿no? Se sigue justificando para que el motor del país siga adelante, que esta inversión tenga cierta protección especial, ¿no? Y bueno, en Perú no hay más que ver de alguna forma cómo se han ido flexibilizando en los últimos años un montón de estándares que existían, cuyo objetivo, como decíamos, era realmente asegurar la protección de los derechos humanos y que se han ido tergiversando en el camino para tratar de darle la vuelta y para conseguir y para justificar, hablando con la excusa de la burocracia, con la excusa de ralentización de las inversiones. Se ha ido flexibilizando mucho ese marco de obligaciones. Es decir, si hablamos de ética, hace muchos años que de hacer uso de este argumento, esa operación en los lotes de arriba, por ejemplo, hubiera sido cerrada, limitada y además se hubiera garantizado la remediación. O sea, estamos hablando de que en este caso, por ejemplo, podemos hablar del plan de abandono, que yo creo que es el momento actual que estamos viviendo en el caso del lote 192. El plan de abandono es lo que es el plan de cierre, ¿no? Que en el marco legislativo peruano es lo que obliga a las empresas cuando salen de un lote después de terminada su concesión a restablecer el territorio, ¿no? Y el medio ambiente a como estaba antes de una operación petrolera, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pluspetrol sale en agosto del 2015, pero presenta en enero su primer plan de abandono para el lote 192, 1AB en ese momento. Este plan de abandono busca hacerse cargo de 49 sitios, ¿no? Entre pozos, botaderos de chatarra que tienen elementos contaminantes, distintos tipos de espacios, pero en un total de 49 sitios. Este plan, rechazado por las diferentes agencias, ¿no? O sea, digamos que por el Estado y todos los entes responsables de su revisión, ¿no? Se establecen más de 105 observaciones, las observaciones no son levantadas como correspondería por Pluspetrol y se desaprueba el plan. Desde que se desaprueba el plan en 2015 hasta el año siguiente, 2016, hubo un vacío donde además Pluspetrol, consideramos, no sé si bajo una estrategia de tratar de alargar el tiempo que tenía para remediar, trata de ingresar casi todos los sitios que tienen contaminados bajo un nuevo instrumento ambiental que es el plan de descontaminación de suelos. Y en este caso presenta para ese plan de descontaminación de suelos que en el lote hay un aproximado de 2014 sitios contaminados, pero lo presenta como pasivo ambiental. En la legislación peruana el pasivo ambiental es aquel pasivo, o sea, que es aquel impacto ambiental dejado por una empresa que ya no opera en el lote. Entonces, bajo esta lógica, Pluspetrol lo que pretendía, que es lo que ha pretendido en los últimos años, era adjudicar la responsabilidad de estos sitios a las operaciones de Oxy, y diciendo así que, por tanto, ella no era responsable de asumir el costo de remediarlas. Por tanto, la misma empresa en este caso está reconociendo la existencia de estos más de 2.000 sitios contaminados y a pesar de ello, en 2016, en julio, presenta otro plan de abandono. Cuando uno va a mirar el nuevo plan de abandono, ve que tiene una extensión mucho mayor y bueno, empieza a leerlo con interés para ver si realmente se han asumido o no observaciones del plan anterior y se va dando cuenta de que es exactamente el mismo plan de abandono. Desarrollan un poquito más descripción social, descripción del terreno, pero a la hora de la verdad es el mismo presupuesto, son los mismos 49 sitios los que pretenden remediar.
Este plan de abandono a día de hoy sigue, después de casi más de 2 años, sigue sin ser desaprobado. Sí ha recibido recomendaciones por el Estado, menos que la vez anterior, pero también de alguna forma en la misma línea de que tenían que incorporar todos los sitios contaminados en el lote dentro de su plan. En la actualidad tenemos entendido que ha tratado de que por la vía judicial se reconsidere el plan de abandono que está siendo observado. Y bueno, desde el lado del Estado se nos explica, porque claro, parecía de alguna forma una tomadura de pelo, del decir, bueno, se están presentando el plan que ya os habían presentado antes, pero otra vez, ¿no? Entonces aquí el Ministerio de Energía y Minas explica que hay un vacío en el sector hidrocarburos sobre el tema de estos planes, que digamos la empresa puede presentar cuantos quisiera, sin que hubiera en el marco legislativo un pare a esta dinámica, ¿no? Con la modificatoria del reglamento de la ley de hidrocarburos actual se ha tratado de, por lo menos, cerrar esta especie de vacío y generar un instrumento bajo el cual ya se le obligue a la empresa a, en una carta fianza, por lo menos asegurar un monto mínimo para remediar. Que habría que ver cómo, porque todavía no se tiene ni siquiera una idea exacta sobre el costo que supondría remediar toda la zona, pero vamos, los últimos cálculos hechos a través de un estudio técnico independiente es que, bueno, y con el trabajo también que se está haciendo por la vía del fondo de remediación que se consiguió del Estado, un fondo de remediación de 50 millones de soles, para empezar a, desde el Estado, por lo menos garantizar una atención a las zonas prioritarias. Y entre un proceso y otro, una aprox que hay ahora mismo son de entre 600 millones y 1.000 millones de dólares el costo que supondría limpiar, ¿no?, toda la zona del lote, solamente la del lote 1A. Ello puede tener una lógica y te doy un dato. Hay una casación de la Corte Suprema Peruana llamada Sayapuyo, que justamente dice que el gerente general de una empresa asume una responsabilidad penal si es que no presenta un plan de remediación, un plan de abandono, por ejemplo, para resolver la reparación de los daños que generó la actividad. Y entonces tú me dices que vuelve a presentar, y yo creo que es en una dinámica de evitarse esa responsabilidad de cara a que hay una sentencia de la Corte Suprema y tiene una lógica legal. Y otra vez vuelvo, insisto, que parece ser que la estructura legal, el derecho, se utiliza como un mecanismo para no resolver demandas sociales, sino atender derechos fundamentales, y no cumple la finalidad que tiene el derecho, que es justamente hacer una sociedad mucho más democrática, justa, y donde los más vulnerables, como serían las poblaciones indígenas, puedan ser respetados sus derechos, ¿no? Y no quería saltar todavía a otro tema, sino todavía tener el tema de la sociedad matriz, porque me recuerda mucho a Fanon, un filósofo africano, cuando hace la historia, pues, de cómo determinadas partes del mundo se fueron enriqueciendo a partir de la explotación de otras zonas como África, Sudamérica, ¿no?, etcétera. Y ahora parece que se ha reformulado, ya no es el oro, la plata, sino es el aprovechamiento, entre comillas, respetando las normas, entre comillas, del país, y reportando esos beneficios a los países de origen, donde está la matriz, donde a través de los tributos recibirían esa riqueza, y en el fondo es como una especie de blanqueamiento de una actividad que afecta a derechos humanos, solamente que ahora con una parafernalia de reglamentación que nos sirve y no cumple su finalidad, ¿no? ¿Te parece? Bueno, digamos que sí. En este caso yo creo que el caso de Pluspetrol demuestra la instrumentalización del derecho, ¿no? O sea, el cómo se ha instrumentalizado ese derecho para al final evadir responsabilidad, pasando muy por encima del espíritu del derecho, ¿no? Por ejemplo, a nivel Perú, ¿no?, podemos ver cómo multas que se han llegado a poner por el organismo de evaluación ambiental han sido judicializadas por Pluspetrol, informes oficiales del organismo de evaluación ambiental donde se hacía Pluspetrol responsable han sido judicializadas. Y digamos que estas prácticas que están llevando a cabo las corporaciones en los países origen de las empresas, como no son los que sufren los impactos normalmente, se mira hacia otro lado, ¿no? En el caso holandés ya llevan años trabajando la sociedad civil holandesa sobre esta lógica de preguntarle al Estado, ¿te estás beneficiando de que por tu marco, de alguna forma, tu marco flexible a nivel fiscal y con nuestros tratados de protección de inversiones, están viniendo empresas a inscribirse dentro del país, de Países Bajos, que además en este caso pagan menos impuestos que una empresa holandesa y que un ciudadano holandés? O sea, que es que además hay una diferencia incluso con respecto a
a las empresas y ciudadanos del mismo país que están obligados a pagar más impuestos, ¿no? Esta figura que está permitiendo el Estado lleva asociados y aparejados beneficios claros, que aunque sean menores impuestos, son impuestos que están llegando por ese marco, pero no está asociado a ninguna obligación, ¿no? Y esta lógica de costo-beneficio es una lógica que en este caso se puede ir viendo en los diferentes niveles, ¿no? Desde el nivel extraterritorial del Estado donde está inscrita la casa matriz y que no está viendo que tenga ninguna responsabilidad en las acciones de la empresa inscrita en su territorio en terceros países, hasta el caso, en este caso de Perú, ¿no? O sea, es decir, es una dinámica que se va viendo en todos los espacios, ¿no? Por tanto, sí, digamos que existe, yo creo que, pero esto ya yo creo que es una dinámica mundial, ¿no? No es baladí que desde el espacio de Naciones Unidas haya ahora mismo dos procesos distintos para tratar de ver cómo se responsabiliza a las empresas, ¿no? Son muchos los factores que marcan la diferencia. Primero, la empresa es la que trae la inversión y por tanto ya solo eso hace que haya una flexibilidad mayor con ella, ¿no? Después, digamos que los espacios de corrupción, que bueno, se pueden ver en distintos países, en este caso tenemos el ejemplo más reciente de Perú, que es un ejemplo que además demuestra cómo luego cuando uno lleva estos casos a espacios de acceso a justicia también están limitados, ¿no? Por bueno, en los casos de los audios, todo el Poder Judicial, donde se ha demostrado que conseguir una sentencia favorable no es nada difícil ni para particulares, es cuestión de saber qué puerta tocar y cuánto pagar. Evidencian que esa simetría que existe entre las dos partes, ¿no? La capacidad de influir que tienen las empresas, el dinero que tienen para tener bufetes de abogados especializados hasta en lo más mínimo, ¿no? Y que para comunidades afectadas como las de los casos de los lotes es imposible completamente enfrentar, ¿no? Más para una ONG que les pueda apoyar, hacer frente a ese nivel de esa máquina que tienen jurídica a su alrededor es imposible. Y luego eso, digamos que las amistades que puedan tener dentro de los gobiernos, porque de ahí van naciendo relaciones particulares. En este caso vemos acá en Perú, otros países en Europa donde se ve esta puerta giratoria, ¿no? Políticos que salen del espacio público para entrar al espacio privado, que luego a su vez vienen del espacio privado y entran en el espacio público, digamos que generan toda una red de filiaciones, ¿no? y de amiguismos que también generan una imposibilidad para la población afectada de conseguir que alguien realmente tenga interés en resolver esto en el marco de los derechos humanos y no en el marco del interés por la inversión, por la plata o por otro tipo de espacios de poder, ¿no? ¿Y existen casos en el mundo donde se haya responsabilizado a la empresa matriz por las acciones que da de contaminación de las subsidiarias? Sí, existen varios casos, bueno, el caso de Chevron, que desgraciadamente cada vez va peor y bueno, creo que responde mucho a lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, a esta capacidad que tienen de contar con una maquinaria de defensa jurídica impresionante, además de tergiversar los procesos, ¿no? O sea, de tergiversar pues un poco lo que comentabas, Henry, del ver cómo instrumentalizo el marco legal a mi favor, pues quedándome en cuestiones procedimentales para cuestionar decisiones de fondo, tratar de minimizar de alguna forma sus obligaciones, también reinterpretando marcos legales de la manera más minimalista posible y luego, pues claro, teniendo acceso a un espacio de poder donde las víctimas no lo tienen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Holanda, que es ahora un caso también emblemático, es Shell, que sí es una empresa holandesa, que por tanto marca una diferencia con respecto al perfil que tiene Pluspetrol allá, pero Shell está siendo también llevada a juicio por los impactos absolutamente brutales que hubo en sus operaciones en Nigeria con el pueblo Goni, ¿no? Y se le está llevando al foro de Holanda y no al de Nigeria, ¿no? Por diferentes cuestiones y sobre todo por remarcar esta responsabilidad de los estados de origen con respecto al accionar de las empresas que están en sus territorios. Sí. Coméntanos un poco más acerca del caso Chevron. Bueno, yo lo he ido siguiendo de lado, de pronto tú nos puedes explicar más. pero bueno, ha sido muy complicado, sí, o sea, es decir, es un caso que lleva 20 años.
digamos que se trató de llevar a la empresa a Estados Unidos, la misma empresa pidió volver a Ecuador, cuando luego se vuelve a Ecuador y se legisla, la empresa empieza a acusar de que ha habido mal manejo del proceso por parte de los jueces y va cuestionando. Bueno, y de hecho una de las consecuencias que se da de ese juicio es que la empresa saca todos sus activos del país, por lo tanto, y ni siquiera a nivel nacional el fallo del juez se puede hacer efectivo para indemnizar a la población porque no había dinero, ¿no? La estrategia que siguen los abogados en ese caso es irse a otros foros internacionales en países donde la empresa seguía teniendo activos, como Canadá, no sé, creo que Argentina, Canadá, ajá. Intentar en varios espacios conseguir que se homologue la sentencia que han conseguido en Ecuador para poder acceder a los fondos que realmente puedan remediar e indemnizar por el daño hecho, ¿no? Y bueno, esta última sentencia de La Haya, que ya como que ha dejado fuera un poco descolocado, yo creo que a toda la sociedad civil que estamos involucrados en estos procesos, porque digamos que era un marco el de La Haya en los que todos teníamos cierta fe, y finalmente uno puede ver cómo se ha deslegitimado toda la demanda, ¿no? Y todas las violaciones que ha habido por temas procedimentales y por acusaciones entre partes, que dices, bueno, al final sigue habiendo una población que tiene sus territorios contaminados por un montón de impactos derivados de la operación petrolera. Y con esto volvemos un poco al caso Pluspetrol, que es un poco el caso en el que hay como una especie de aceptación generalizada sobre que estas empresas puedan llevarse los beneficios de sus operaciones sin asumir los costos, ¿no? O sea, es decir, si nos ponemos en el plano económico, el beneficio y el costo viene asociado de cualquier operación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con Pluspetrol estamos viendo como los beneficios se los ha llevado limpio, porque prácticamente no ha hecho ni inversión en instalaciones, ni ha hecho frente a los impactos que ha generado. Por tanto, es prácticamente un beneficio cuasi limpio, y los costos que hay ahora mismo de sus operaciones se los está queriendo trasladar, ya se los ha trasladado a la población que está en la zona en su vida y en sus derechos, pero además de alguna manera va a terminar trasladándose a la población, a la ciudadanía peruana, porque alguien tiene que hacerse cargo de esa remediación, y si no lo hace la empresa lo tendrá que hacer el Estado, y si lo hace el Estado significa que todos los ciudadanos del Perú con sus impuestos van a terminar pagando los costos que realmente tenía que haber asumido Pluspetrol, así como asumió los beneficios sin ningún problema, ¿no? Y entonces este esquema de tú te llevas el beneficio limpio, pero el costo se diluye como en una serie de mirada a otro lado, y que al final terminan siendo los estados los que hagan frente, ¿no? Y por tanto, inversiones que podrían estar dedicadas a sectores importantes como educación, salud, van a tener que terminar derivándose a limpiar y a solucionar los problemas que han dejado empresas como Pluspetrol, ¿no? ¿Sería posible esta remediación ambiental? En el caso de Pluspetrol. Digamos que hay zonas, o sea, es decir, después del estudio técnico independiente que se ha hecho por expertos de Naciones Unidas en colaboración con las federaciones, ¿no? FEDICEP, CONACOR, AUPICAF y ACODECOSPA, que son las que llevan liderando este proceso de lucha desde el año 2011 como plataforma. Indican que bueno, se han establecido algunas técnicas para algunos tipos de impacto, pero a día de hoy, primero el costo va a ser un costo inconmensurable, que o existe una acción judicial que obligue a la empresa y mecanismos que la puedan hacer efectivas, que con casos como el de Chevron a veces uno pierde la esperanza, o digamos que ya simplemente entender, o sea, que alguien ponga encima de la mesa toda la plata que hace falta para remediar va a ser muy difícil, lo que implica que es posible que quede parte sin asumir. Y luego incluso hay zonas que no se sabe si se van a poder remediar, porque digamos que es que el impacto es a las aguas de ríos que tienen unos cursos que pueden llegar hasta el sur de Perú, aguas subterráneas, tierra, o sea, el impacto es tan integral y tan a todos los niveles, que hay muchos expertos que no ven fácil que se puedan incluso remediar algunas de las zonas, ¿no?, impactadas. Sí, ¿nos podrías dar algún mensaje final respecto a tu libro, algunos comentarios? No sé, quisieras comentar algo. Bueno, digamos que ahora mismo seguimos sin, o sea, más allá de todas las acciones que está haciendo la población y del acompañamiento que podamos darles, seguimos sin tener garantías de que después de 47 años eso se remedie, ¿no? De alguna forma,
resaltar en todo caso la labor de estas federaciones indígenas en su lucha en su lucha un poco para poder conseguir que no solo mejore su situación personal, sino que la situación del marco ambiental y de protección social que hay en el Perú haya mejorado considerablemente gracias a sus protestas y a los costos que están asumiendo, ¿no?, a nivel personal sobre la situación, pero todas las movilizaciones que han llevado a cabo de alguna forma han ido consiguiendo hitos en el marco de protección socioambiental del Perú. Por tanto, entender que estos procesos son procesos largos, desgastantes, pero que han ido teniendo resultados que además de alguna forma pueden llegar a ser resultados que beneficien a otras poblaciones en estos mismos contextos extractivos, ¿no? Entonces, resaltar un poco un proceso de lucha tan amplio y tan desgastante confiar en que de alguna manera este marco del que hemos estado hablando, de impunidad, de alguna forma de que nadie se está queriendo hacer cargo, pues no sé, seguir peleando para que en algún espacio, sea en el espacio internacional, en el espacio de los países de origen o en el espacio donde han ocurrido los impactos y las violaciones, pues seguir peleando para conseguir ese acceso, ¿no?, a esa justicia que sigue pendiente de resolverse. Yaiza, ¿podrías mostrarnos tu libro en cámara y en una frase corta decir por qué deberíamos leerlo? Vale. Bueno, de todas formas quiero resaltar el trabajo del coautor del libro, Cazal Doyle, que es un profesor de la Universidad de Middlesex, que realmente hizo una labor exhaustiva para ponerse al tanto del proceso en muy poco tiempo. Y me has dicho que digo una frase sobre... Corta, de por qué deberíamos leer este libro escrito con Cazal Doyle, y El daño no se olvida. Bueno, me imagino que el lector medio va a ser un lector muy interesado en el tema porque es un libro que va contando la historia pormenorizadamente. Digamos que es un libro además que uno de sus objetivos fue sustentar cada denuncia que se hacía con fuentes oficiales y con otras fuentes que se han ido publicando sobre el caso. Y para entender la dimensión de los impactos que tienen en actividades extractivas en población indígena, digamos que es un buen ejemplo de un caso emblemático de estas afectaciones y de la falta de responsabilidad por parte de los distintos actores, ¿no? Entonces, animo para tener una comprensión real, ¿no?, de estos impactos a quien quiera que... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.